Muy buenos días, empezaremos con la ubicación y auscultación de los ruidos cardíacos. Ahora veremos los focos de auscultación. En primer lugar tenemos el foco aórtico, que este se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho y la línea parasternal izquierda. Acá predomina más el segundo ruido cardíaco. Luego tenemos el foco pulmonar, que está ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo y la línea parasternal izquierda, que se da en este caso el cierre de la válvula pulmonar. En tercer lugar tenemos el foco tricuspidio, que este se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo y la línea parasternal izquierda. Acá predomina más el primer ruido cardíaco justamente por el cierre de la válvula tricúspide. Por último tenemos el foco mitral o también conocido como el foco apical, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea media clavicular izquierda y acá predomina más el primer ruido cardíaco. Ahora iniciamos con los focos de ocultación. El primer foco es el foco aórtico, acá podemos escuchar, es el cierre de la válvula aórtica. Tenemos el foco pulmonar, que aquí se da también el cierre de la válvula pulmonar. O a esta altura o por debajo también tenemos lo que viene a ser el foco tricuspidio, en el que se da gracias al cierre de la válvula tricuspidio. Y por último, en este caso tenemos al foco mitral, pues donde se encuentra en este caso cerca de la mama, en caso de las mujeres, que también se da el cierre de la válvula mitral. Es muy importante detectar los ruidos. El primer ruido viene hacia el inicio del sístole, el segundo ruido es el inicio de la diástole y si escuchamos un tercer o cuarto ruido podría significar algo patológico.